¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a este foro internacional de temas de género que organiza la UNAM San Antonio. En esta edición de este mes, pues tengo el gusto de dialogar con dos mujeres que viven en los Estados Unidos y que han tenido la experiencia, bueno, pues de ser mujeres tanto en México como ahora en este país del norte y a quienes hemos invitado para que pues platiquemos y dialoguemos en esta perspectiva bicultural, bueno, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, pero también cuáles son los grandes beneficios, los grandes gustos, las grandes aportaciones que ha tenido a su vida tener una experiencia internacional. Les presento, por ahora simplemente menciono sus nombres. Está con nosotros Paola Mascot Lara, y también está con nosotros Mili Orsic Serrano Fritz, que ahorita les presentaré con toda calma y todo cuidado. Y nos da muchísimo gusto que estén dialogando con nosotros. En nombre de todo el equipo académico y técnico de la UNAM San Antonio, les damos la más cordial bienvenida. Si les parece bien, pues vamos a empezar con Paula. Ella estudió licenciatura en Lengua y Literatura Moderna Inglesa en la UNAM, tiene un posgrado en traducción en el Colmex y ha tenido, bueno, diversas funciones en el ámbito educativo. En 2019, mientras trabajaba en la Escuela Normal de Educadoras, participó en una convocatoria para entrar al programa de profesores bilingües de educación primaria en el Distrito Escolar de Dallas, actividad que desempeña desde enero de 2021. ¿Cómo estás, Paula? Me da muchísimo gusto que estés por aquí con nosotros. Muchas gracias, Rogelio. Gracias por invitarme. Bueno, pues cuéntanos, ya dijimos algo de tu historia, pero me gustaría saber un poco más. ¿Cómo fue que llegaste a los Estados Unidos? Y también si esto fue fácil o fue difícil. Primero en términos del mero, la mera experiencia de cambiar de país y luego entramos ya a la parte de género. Claro que sí. Bueno, pues sí, yo en realidad en México tenía como ya una vida muy hecha, un trabajo estable, ¿no? Trabajo todavía en la normal de educadoras de la Ciudad de México. Y cuando llegó esta convocatoria, a mí lo que me llamó mucho la atención fue, bueno, por un lado, el lado académico, ¿no? Venir a trabajar como el bilingüismo desde esta perspectiva, que era como lo que yo trabajaba en México, pero dije, bueno, vamos a verlo del otro lado del río, cómo se vive, ¿no? ¿Qué pasa cuando se está enseñando inglés en ese contexto? Y por otro lado, también la idea de trabajar con la población migrante, que es con la que trabajo ahora, pues fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Entonces no es que yo buscara una vida en Estados Unidos o tuviera el sueño americano, ni, ni nada así, sino que me movieron pues por un lado lo académico, por el otro lado como esta parte más social. Y pues así fue como cuando recibí la convocatoria, eso fue lo que llamó mi atención. Y para venir aquí, pues inicié el trámite y una de las cosas que complicó fue que yo inicié todo esto en 2019, que fue un poquito antes de la pandemia, ¿no? Entonces estábamos en realidad todavía, pues bueno, estaba yo certificándome y todo eso. Y cuando llegué aquí, llegué en diciembre de 2020, pues que fue a la mitad de la pandemia, ¿no? Entonces fue como que un poco más difícil el asunto y eso retrasó, yo siento un poco el proceso de adaptación y de despedida de México y de cerrar pendientes aquí y allá y en fin. Pues a grandes rasgos así fue como llegué. Si quieres ahí la dejo. Sí, me gusta mucho lo que dices, Paula, perdón, porque a veces pensamos a la migración como un proceso, pues a veces como de último recurso de las personas, pero hay muchos otros procesos que pueden estar involucrados como el plan de vida o que sale de repente una oportunidad y esto nos puede poner en una situación de repente, ay, pues ya me tocó también vivir una experiencia de este tipo. Bueno, ahorita regresamos contigo porque es momento de preguntarle a Mili Orsic Serrano cuál ha sido su experiencia. Bueno, se las presento, ella nació en Tlaxcala, en México. Cuando tenía un año, la llevaron a Estados Unidos y vivió dos veces de niña, un total de 9 años. Regresó a México a los 14 años, donde ha vivido y, bueno, ha visitado México, pero ella ya está haciendo su vida y su plan de vida, pues, es permanecer en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no nos cuentas, tú,
con tus propias palabras, ¿cuál ha sido esta experiencia de cómo es que llegaste a los Estados Unidos? Bueno, para mí sí es importante mencionar que estuve aquí 2 veces anteriormente, porque eso fue lo que hizo que yo pudiera venir a este país con una visa de trabajo. Creo que mis papás tenían la visión de que si las niñas aprenden inglés porque tienen 2 hijas, van a tener oportunidades más adelante. Y aunque yo, pues, ya estudié secundaria, preparatoria y la universidad en México, tenía el inglés. Y definitivamente no fue quizá un shock cultural tan grande para mí, porque tenía esa experiencia de haber estado aquí anteriormente. Y recuerdo que esta vez que vine, pues, ya me vine con mi esposo, y mi esposo jamás había salido del país. Y me tocó ver eso, que era ver esa diferencia, ¿no? Que a él decía: Es que aquí hacen esto y aquello", y decir: "Oh, sí es cierto, eso no se hace en México. Ah, sí, esto es diferente". Quizá mucho de lo digital y definitivamente el idioma es algo que yo tengo la ventaja de no haber quizá tenido una transición tan difícil. Yo llegué aquí porque me enteré mediante Facebook, que estaban buscando personas que quisieran obtener esta visa de trabajo y que hablaran fluido tanto el español como el inglés y que tuvieran experiencia en la enseñanza. Vaya, estaban buscando maestros y dije, creo que cumplo los requisitos. Y justo yo estaba llenando los papeles para emigrar a Canadá porque definitivamente estaba en esta idea de que quería salir, ¿no? Quería crecer y no sentía que lo estaba logrando en México, desafortunadamente, y estaba viendo qué opciones tenía. Estaba en eso cuando me dicen: "Oye, mira este post de Facebook que está buscando personas que hablen inglés y español y tengan experiencia en la enseñanza". En ese momento yo era maestra, así que así fue como empezó también mi trayectoria y definitivamente ha sido una bendición el poder tener un poquito de los 2 países y de las 2 culturas. Pues bienvenida también a este foro internacional de estudios y reflexiones de género. Vamos ahora a hacer una pregunta a las dos. Vamos de nuevo con Paola. ¿Qué significa, cómo es ser mujer en los Estados Unidos? Sobre todo teniendo la experiencia del contraste con México. Que bueno, México lo queremos mucho. Yo vivo en México, ¿verdad? Ustedes seguramente tienen buenos amigos, familia en México, pero tenemos que reconocer que hay mucha violencia, mucho machismo, todavía hay una falta de oportunidades a veces para las mujeres y tal vez esto sea diferente en los Estados Unidos, pero tal vez no. Entonces, bueno, es lo que les quiero preguntar. Vamos a empezar con Paola y ahorita regresamos para escuchar a las dos. Claro que sí. Mira, es muy interesante. Bueno, desde luego yo te voy a hablar de mi experiencia y puede ser muy diferente de incluso Mili, que es mi vecina, pero vive en otro contexto, ¿no? Eh, para mí una de las cosas es, yo vengo de la Ciudad de México, que es una ciudad para mí liberal, progresista, ¿no? Muy abierta a todo tipo de diversidad de estilos de vida y de todo. Cuando llego aquí a Dallas, pues el círculo que me muevo es en realidad un círculo de migrantes latinoamericanos que en su mayoría viene de comunidades más pequeñas, más tradicionales, más conservadoras. Y entonces para mí el contraste es moverme de una sociedad muy abierta y muy moderna, por ponerle en algún modo, a una sociedad mucho más tradicional. Entonces, por ejemplo, te puedo decir como mujer en México, como profesionista, yo rara vez tenía que dar explicaciones sobre mi situación de vida. Y aquí es como en esta situación más tradicional, una de las primeras preguntas que me hacen es, ¿y tu esposo y tus hijos? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿No? Que son valores más atados a este círculo pues conservador, ¿no? Que en la Ciudad de México rara vez salía la conversación, a menos que yo la trajera a flote, ¿no? Eso es como que yo creo que uno de mis primeros shocks culturales. Y una vez más, quizás se debe al círculo en el que me muevo. Cuando he tenido contacto con personas más anglosajonas, ¿no? Pues tal vez su concepción es diferente, pero bueno, yo creo que es el primer punto que quisiera tocar, no sé. Sí, muchas gracias, muy interesante, porque fíjate que esto hemos escuchado en otras ediciones del foro con personas LGBT que dicen, bueno, en la Ciudad de México me sentía yo, ¿no? Como en parque de diversiones,
Pero cuando llego a los Estados Unidos me encuentro con personas que vienen de muchos otros lugares del país, en el caso de México o de Latinoamérica, y que no necesariamente comparten esa misma perspectiva, digamos, sobre lo que significa ser una persona LGBT. Y supongo que esto mismo se puede replicar respecto a pues, posiciones tradicionales como, y ya te casaste y tienes hijos, y, ¿no? Como un poco pensar que el plan de vida tendría que cumplir ciertos valores, pues que están asociados a lo mejor a prácticas con las que ni siquiera en México una mujer posiblemente estaría pensándolo, ¿no? Como parte de su plan de vida. Ahorita nos sigues contando, ahora Mili que nos cuente cómo fue su experiencia. Hay que recordar que ella nació en Tlaxcala, y entonces posiblemente eso también nos dé un contraste interesante. Sí, en definitiva, justo iba a decir eso. Yo soy de Tlaxcala y definitivamente es un pueblo chico, por así decirlo, y me casé con un hombre que es de el Istmo de Tehuantepec, o sea, muy al sur de México. Su familia también es muy, muy tradicional, y nosotros decidimos casarnos y ya teníamos esta idea de venir a Estados Unidos. Y antes de que yo me casara, yo me casé a los 30 años, pero yo no puedo contar la cantidad de veces que la gente me decía que por qué no me había casado todavía, ¿no? Desde los 20 y te vas a casar o sea, ya llevaba un tiempo de eso. Y en contraste, definitivamente aquí es la cosa más normal. Yo acabo de tener a mi segundo bebé, tiene 4 meses y tengo 35 años. Y es muy normal. Hay muchas personas que a mi edad están teniendo hijos. Y en México a mí ya me habían dicho, tú definitivamente no vas a tener hijos, ya estás muy grande y encima eres diabética, es algo que no se puede. Ya tú ya no estás para tener hijos y no se va a poder. Y eso es algo que aquí yo no he tenido. Vaya, nadie me dijo, no te debes de embarazar. Definitivamente para mi familia y la familia de mi esposo, rompimos muchos esquemas. Ellos no estaban de acuerdo con muchas de las decisiones que nosotros tomamos y aún así las hicimos. Recordando que yo soy de Tlaxcala y él es de Oaxaca, el venir aquí fue como el liberarnos de todo eso. Nosotros vamos a hacer nuestra vida y si les parece o no les parece, ahora nos van a ver de lejitos. Ha sido muy bueno, pero en definitiva es diferente me imagino que lo que es crecer en la Ciudad de México. Muchas gracias. Sí, vamos ahorita a hablar de. Ahorita las dos, por lo que me dice Paula, pues están en el mismo estado, pero en otra edición teníamos dos chicos LGBT, uno que está en Los Ángeles y otro que está en Nevada, y su testimonio era radicalmente diferente. Entonces, claro, cuando hablamos de ser mujer en los Estados Unidos, tendríamos que decir, bueno, ¿en qué parte y en qué ciudad? Porque a lo mejor estoy en Nueva York, pero en un pueblito por allá cerca de Canadá, donde son otros completamente las reglas, los códigos. Paola, está muy estudiado que las mujeres en Occidente, bueno, no solamente, ¿verdad? En muchas otras latitudes, pero al menos en el mundo occidental tenemos claro que ha habido instituciones que han impedido o han generado una idea de que las mujeres pues tienen que estar ubicadas solamente en ciertas actividades de la familia, del cuidado, que son las responsables prácticamente de los hijos o de los padres cuando envejecen, mientras que a los hombres, bueno, pues se les da un poquito más de libertad. En México, ¿verdad? Está también esto, pues muy em, ubicado, ¿verdad? Que lo replicamos y se están haciendo cosas para evitar que esto siga siendo así. ¿Tú dirías que esto, por lo que nos dijiste, pues podría ser que algo de eso todavía está en Estados Unidos, pero tú en general notas que estos códigos que tenemos para ubicar a las mujeres en ciertas tareas también están en los Estados Unidos, aunque tal vez de manera diferente? ¿Qué opinas al respecto? Sí, y yo creo que, bueno, retomando el punto que traías a la mesa hace unos momentos, depende mucho en dónde en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez más, yo estoy en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, que es un estado aún dentro del contexto de Estados Unidos, bastante conservador, republicano, ¿no? Cristiano, etcétera, etcétera, donde desde luego hay ciertos roles que se espera que desempeñen la persona según su género, ¿no? Y esto permea a la sociedad en general y muy en especial a los
una vez más, a los migrantes latinos o a la comunidad latina, donde yo me desenvuelvo, ¿no? Como que estas son estructuras que acarrean y que, bueno, estén donde estén, y quizá porque no hay tanta diversidad cultural en este espacio, pues estas estructuras no se cuestionan de la misma manera. Es algo que yo menciono mucho con mis amigos de como visita, como turista, pero yo conozco más el norte de Estados Unidos o las costas, donde hay más este melting pot realmente, es una mezcla de culturas, y ahí sí creo que es más fácil que al estar expuesto a otras formas de vida, empiezas a cuestionar aquellas que tú traes acarreando. Pero si no tienes esa diversidad, pues difícilmente, ¿no? Dices, pues si esta estructura ha funcionado, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y creo que ese es el sentimiento general aquí en el sur de Estados Unidos. Seguramente si yo viviera en Portland, en Oregon, diría otra cosa, ¿no? Pero hasta donde alcanzo a ver. Oye, Paula, y en el ámbito que estás, que es el ámbito educativo con niños, en México es un trabajo que generalmente se le ha dado a las mujeres. Supongo que esto es igual en Estados Unidos. Fíjate que ahí sí he notado gratamente um, por muchas cosas, pero por ejemplo, yo trabajaba o trabajo en la Escuela Nacional para profesoras de jardines de niños. Es una escuela, la normal de educadoras, en la cual el 99% de la matrícula son mujeres que van a trabajar en jardines de niños, porque jardines de niños o la educación temprana está muy asociada a las mujeres. Sin embargo, al llegar aquí, la grata sorpresa es que había bastantes maestros de prekinder y de kinder de género masculino, no se cuestionaban. Puede ser por varias cosas. Una de ellas es porque cuando se certificaron como maestros, pues las certificaciones de kinder a sexto y el director decide a quién pone dónde, ¿no? Entonces quizá para muchos de ellos no fue opción. O quizá más hombres lo harían si vieran a más hombres desempeñando esa función. Y en México como que ese cambio todavía no se da. Aquí pues tal vez llega alguien y le dicen te toca kinder y ve que hay otro maestro de kinder y no le causa mayor ruido. No lo sé, esa es como la explicación que podría dar desde fuera. Pero sí, sí es muy interesante eso, ¿no? Que hay maestros dando educación temprana. Interesante. Mili, ¿tú has notado también esta división de trabajo como entre hombres y mujeres? ¿Piensas que esto está más o menos equilibrado? ¿Cuál ha sido tu experiencia frente a en Estados Unidos? Creo que si lo tuviera que contrastar, sí me atrevo a decir que es común, pero depende del círculo. Quizá aquí me meto en otra cosa completamente, pero, por ejemplo, yo asisto a la iglesia, yo soy cristiana y dentro de ese ámbito, pues hay muchas mujeres dentro de la iglesia a la que yo asisto que no trabajan, que se dedican al hogar completamente y eso es normal y eso es lo que está bien visto. Y ahí sí he tenido quien me critique y me diga, pues que deberías de dedicarte a tus hijos y dejar que tu esposo trabaje. Pero ahí es donde siento ese tipo de represión y no en todas partes, ¿no? De repente hay personas dentro de la iglesia que con muy buenas intenciones o lo que uno quiera, me dicen que yo debería de estar dedicándome, pues, a mis hijos, ahora que soy mamá, y por fuera no siento eso, no siento que nadie me vea raro. De hecho, precisamente en la escuela, todos los que estamos ahí, que tenemos hijos, pues tenemos que dejar a nuestros hijos, ¿no? Y estar en el trabajo y no me parece que esté mal visto, ni mucho menos. Y sin embargo, hay trabajos aquí en Estados Unidos donde se le paga más al varón simplemente porque es varón. Específicamente en quizá trabajos dentro de la bolsa de valores, dentro de la litigación, todavía existe esa diferencia salarial. ¿Por qué? Pues no sé, porque estamos en un país de primer mundo, pero para mí dentro de la enseñanza yo sé que también, el maestro que está trabajando en el salón de al lado está ganando lo mismo, y si hay alguna diferencia de salario, no tiene nada que ver con el género. Interesante. Pasemos, bueno, les voy a hacer dos preguntas más y la siguiente puede ser un poco complicada, pero es el tema de la seguridad. En México, muchas mujeres no quieren salir solas porque saben que hay un riesgo y lo hay, no es que estemos imaginando, sino hay un riesgo, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto que el Uber o el taxi o alguien agrede a alguna pasajera? El, el simplemente salir sola a la calle para muchas mujeres en México es una situación de riesgo.
Entonces, quisiera preguntarles, Paola, estamos contigo, ¿cómo te sientes en Estados Unidos? ¿Te sientes segura? ¿No te sientes segura? ¿Qué pasa en términos de la seguridad? Sí, yo creo que a grandes rasgos la respuesta corta es sí. Aquí me siento mucho más segura de estar manejando sola en la calle, ¿no? Yendo a una fiesta y regresando yo sola, en fin, cosas que en México pensaría dos veces. Yo creo que sí. Claro, con toda gran ciudad, o sea, aquí también hay zonas a las que preferiría no entrar, ¿no? O preferiría no entrar de noche, etcétera. En fin, hay como un cierto sentido común que aquí también es válido, ¿no? Pero bueno, sí, en general siento más segura. Paola, ¿y a qué lo atribuyes? ¿A que hay una mayor vigilancia, hay una cultura diferente, o hasta la aportación, ¿no? de armas, ¿no? Pues a lo mejor si la pasajera trae un arma, pues me controlo, ¿no? Que podría ser una razón muy terrible, ¿no? Que respeto a alguien porque viene armado nada más, pero tú se lo atribuyes a algo en particular. Am, yo creo que tiene más que ver con el sistema, es decir, aquí una denuncia sí termina en consecuencias, ¿no? Y la gente lo sabe. Y yo creo que en México hay todavía un poquito más de impunidad, ¿no? O sea, realmente cuántos asaltos o cuánta violencia no es denunciada, porque ¿para qué si no va a pasar nada? O al revés, puedo ocasionar rencillas, ¿no? En cambio aquí las cosas difícilmente se barren abajo de la alfombra y yo creo que eso ayuda mucho. Muchas gracias. Mili, ¿te sientes segura, más segura que en México? Además que tú estuviste de niña en Estados Unidos, luego llegas a México, que ahí debió ser un shock cultural, como al revés, ¿no? Y luego regresas a Estados Unidos. Cuéntanos. Sí, en definitiva, creo que para mí, estando aquí, se nos enseñan que los policías, los bomberos son héroes. Ellos son héroes aquí en Estados Unidos y no son menos que eso. Y yo tenía esa idea, que si algún día yo necesito ayuda, solamente tengo que buscar a un policía y yo voy a estar segura. Y esa idea tenía. Y cuando llego a México me dicen que no, en realidad no es así, que el policía no es alguien en quien tú puedes confiar. Y desafortunadamente sí tuve una experiencia donde, tuve un ataque de hipoglucemia y le tuve que pedir en ese momento había una patrulla cercana y les pedí de favor que me ayudaran a llegar a, ya sea algún hospital o a mi hogar para que yo pudiera tratarme y definitivamente no hubo ni el más mínimo apoyo. Me dijeron que ellos no estaban para eso y ahí yo tuve que entender, okey, sí, no es lo mismo aquí. Yo en México no tuve carro porque no quería tener una deuda de ese tamaño y comprometer mi salario así, especialmente siendo que, pues, vivo en un lugar chiquito. Entonces, a todos lugares a donde yo iba, me iba en bicicleta. A la iglesia, a mis 3 empleos, yo me iba en bicicleta y regresaba a mi casa en bicicleta, y siempre me sentí bien haciendo eso. Aquí, las distancias hacen que eso sea imposible. Para que yo llegue a mi trabajo en bicicleta, tendría que tardarme 2 horas y media y llegaría empapada en sudor y pues, definitivamente no es una buena solución. Pero en México a mí me daba miedo hasta dejar mi bicicleta. Vaya, ni siquiera por lo que me pueda pasar a mí, en el momento que yo entraba al edificio ya estaba segura, pero me robaron 2 bicicletas en el tiempo que estuve en México. Y para mí siempre fue eso un dolor, ¿no? El saber que no se cuenta con esa seguridad y que además que si tú vas a buscar ayuda, pues no va a haber esa eficiencia. Si yo en un momento fuese a llamar aquí al 911, yo estoy segura de que en menos de 5 minutos voy a encontrar a alguien atendiéndome. Y en México, vaya, me atropellaron en alguna ocasión una combi mientras yo iba en la bicicleta y literalmente tardaron 5 horas en darme atención. Entonces, es totalmente diferente el sentirse segura. Además de que, pues, en México uno camina por las calles y en automático empiezas, ya sea a escuchar piropos en la calle, gente que te falta el respeto, sinceramente. Y aquí, en todo el tiempo que llevo estando aquí, y repito, estoy en un área, igual que mi compañera, donde hay muchos hispanos, donde hay muchas personas de la construcción, y en los 3 años que he estado aquí, solamente una vez escuché que alguien mandó un chiflido, y ni siquiera fue que me vieran, que yo me sintiera insegura, fue hasta de risa el momento, como, guau, se me había olvidado qué es eso. Sí me siento mucho más segura aquí. Bueno, pues ojalá que pronto en nuestro país encontremos la manera, en México,
de ir avanzando también en ámbitos de seguridad, porque ha sido un tema recurrente cuando entrevistamos a personas que tienen esta experiencia binacional, pues el contraste, ¿no? De México, quienes vivimos en la Ciudad de México, te acostumbras a abrazar tu mochila, a ir viendo que no se te acerquen las personas, cosas así, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya inseguridad en ciertas ciudades de Estados Unidos, pero también, por fortuna, se van encontrando ustedes allá espacios donde dicen, me siento en menos riesgo que a lo mejor como me siento cotidianamente, ¿no? En algunos otros lugares de México. Ahí tenemos un pendiente. Bueno, pues vamos ya casi a la recta final, o ya estamos en la recta final, y quisiera preguntarles a las dos, eh, ¿qué consejo le darían a algunas mujeres que por estudios, porque así lo decidieron, pues porque no les quedó de otra, por muchas razones, tengan que ir a los Estados Unidos y hacer su vida allá por poco tiempo o por mucho tiempo o como sea este proyecto? Paola, estamos contigo. Ah, consejos, yo creo que es difícil saber por dónde empezar, pero yo creo que un factor clave aquí en la adaptación y todo para mí fue tener como una red, una comunidad, ¿no? Entonces, en algún momento los que íbamos a venir hicimos un grupo de WhatsApp y hasta, o sea, años después sigue el grupo ahí. Y no voy a decir que son mis amigos muy cercanos y que les cuento mis problemas, ni mucho menos, pero sé que están ahí, que si necesito una recomendación de un mecánico, puedo poner en el grupo necesito un mecánico y alguien me la va a dar. Ese tipo de apoyo, la verdad es que parece pequeño, pero es invaluable, ¿no? Y bueno, si no es así, hay, por ejemplo, grupos en Facebook, ¿no? Hay uno de mexicanas en Dallas, todo tipo de recomendaciones, todo tipo de problemas. Es gente que ya pasó por el mismo camino, que tiene experiencia y la verdad ha sido como un salvavidas en multitud de ocasiones. Entonces, bueno, pues me fui a lo muy práctico, pero yo creo que ha sido un factor clave en la adaptación. Tener una red, ¿no? No pensar que vamos así en lo individual y ya, sino vamos viendo a otras personas, pues que tienen los códigos culturales semejantes a nosotros y que a lo mejor nos van a brindar apoyo. Y eso es verdad, ¿eh? Quienes hemos tenido la oportunidad por estudios o por alguna razón de conocer otro país y estudiar otro país y encuentras otro mexicano o alguien de tus amigos conoce a un mexicano que está en ese país, por lo general siempre nos ayudan, nos explican, y nos permiten tener una experiencia menos difícil cuando estamos en estos lugares. Mili, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres que vayan a migrar? Yo iba a decir algo similar, hacerse de una comunidad y precisamente si no se tiene absolutamente a nadie, incluso como decía, mi compañera, que hay grupos en Facebook, hay gente que ha pasado por lo que está pasando uno, y no le veo ninguna ventaja a sufrir solo. Si hay alguien que te puede ahorrar el aprender algo, adelante. Y esa es la segunda cosa, digo, ya que ella mencionó eso de hacer comunidades, creo que para mí es preguntar. Definitivamente uno llega y hay cosas que uno no sabe, la verdad, y yo no me consideraba una persona ignorante, pero llego y de repente hay cosas que no tengo idea de cómo se hacen, cómo se maneja la economía, las tarjetas, las es necesario preguntar, y no solo preguntarle a una persona, porque una sola persona no lo sabe todo. Es investigar, preguntar con varias fuentes qué se hace en estos casos y cómo se hace tal y tal cosa. Normalmente, qué se hace aquí y cuál es la manera más fácil, y recibir de diferentes fuentes. Para mí, preguntar ha sido clave, aprender muchas cosas por boca de alguien más, porque es ahorrarse dolores de cabeza, es llevar un camino más suave, el saber las cosas que uno no sabe llegando aquí. Bueno, pues quedan estos dos consejos, este diálogo que hemos tenido con Mili y con Paola, mujeres que están viviendo en Estados Unidos y que han tenido una experiencia pues bicultural, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de México. Y les agradecemos muchísimo a las dos que hayan participado. Estoy seguro que muchas personas que van a ver después este video pues reflexionarán algunos de los temas que hemos hablado aquí, tomando en cuenta que migrar, aún en las mejores condiciones, nos suponen un reto personal y un reto cultural
muy importante. Pero por fortuna, como nos dijeron las dos, a lo mejor no estamos tan solos como pensamos cuando estamos haciendo este proceso. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Mili, por su compañía en este diálogo. Y bueno, seguiremos dialogando en otro momento. Muchas gracias a quienes nos están viendo y a todo el equipo técnico y académico de la UNAM San Antonio. Y nos vemos el siguiente mes en otra edición de este Foro Internacional de Estudios. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias por la invitación.